La revisión de los actos en vía administrativa. Los recursos administrativos, alzada, reposición y extraordinario de revisión. De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. Revisión de actos en la vía administrativa. Revisión de oficio de actos y disposiciones nulas. Las administraciones públicas pueden declarar nulos ciertos actos administrativos en cualquier momento, ya sea por iniciativa propia o a solicitud de un interesado. Esta declaración requiere un dictamen favorable del Consejo de Estado o de un órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma. La nulidad puede ser declarada para actos que ya hayan agotado la vía administrativa o que no se hayan recurrido dentro del plazo establecido, siempre en los casos previstos en el artículo 47 de la Ley 39/2015. Si un interesado presenta una solicitud que carece de fundamento o no corresponde a las causas de nulidad del artículo 47, la Administración puede rechazarla sin necesidad de solicitar el dictamen consultivo. Cuando se declara la nulidad de un acto o disposición, es posible que se determinen compensaciones para los afectados, siempre que se cumplan las condiciones previstas en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En los procedimientos iniciados de oficio, si transcurren 6 meses sin resolución, el procedimiento se considerará caducado. Para solicitudes de particulares, se aplicará el silencio administrativo negativo. Declaración de lesividad de actos anulables. Las administraciones públicas tienen la facultad de declarar lesivos, es decir, perjudiciales para el interés público, ciertos actos administrativos favorables para los interesados, siempre que sean anulables conforme al artículo 48 de la Ley 39/2015. Esta declaración de lesividad permite a la Administración impugnar dichos actos ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La declaración de lesividad debe adoptarse en un plazo máximo de 4 años desde la emisión del acto y requiere audiencia previa a las partes interesadas. Aunque la declaración en sí misma no puede ser recurrida, se notifica a los interesados a modo de información. Si el procedimiento de lesividad no concluye en 6 meses, se considerará caducado. Además, la competencia para emitir la declaración varía según el origen del acto. La Administración General del Estado o las comunidades autónomas decidirán mediante el órgano competente en la materia, mientras que en el caso de las entidades de administración local, el Pleno de la Corporación o el órgano colegiado superior correspondiente es el encargado. Suspensión. En un procedimiento de revisión de oficio, el órgano competente puede suspender la ejecución de un acto si esta ejecución pudiera causar daños irreparables o de difícil solución. Esta medida preventiva busca evitar consecuencias negativas mientras se determina la nulidad o lesividad del acto en cuestión. Revocación de actos y rectificación de errores. Las administraciones públicas pueden revocar sus actos que sean desfavorables o impongan gravámenes, siempre que esta revocación no implique una exención no permitida por ley ni vaya en contra del principio de igualdad, el interés público o el ordenamiento jurídico. Además, pueden corregir en cualquier momento errores materiales, de hecho o aritméticos en sus actos, ya sea por iniciativa propia o a solicitud de los interesados. Límites de la revisión. Las facultades de revisión no pueden ejercerse cuando, debido a la prescripción, al tiempo transcurrido o a circunstancias que lo hagan contrario a la equidad, la buena fe, los derechos de los particulares o las leyes, su aplicación resulte inadecuada. En la Administración General del Estado, la competencia para revisar de oficio las disposiciones y actos administrativos nulos o anulables se distribuye de esta manera. Consejo de Ministros, revisa sus propios actos y disposiciones, así como aquellos dictados por los ministros. Ministros y secretarios de Estado. Los ministros revisan los actos y disposiciones de los secretarios de Estado y los de órganos directivos de sus departamentos que no dependan de una Secretaría de Estado. Los secretarios de Estado revisan los actos y disposiciones de los órganos directivos que de ellos dependen. Organismos públicos y entidades de derecho público. Los órganos a los que estén adscritos revisan los actos y disposiciones del máximo órgano rector. Los máximos órganos rectores, a su vez, revisan los actos y disposiciones de los órganos dependientes de ellos. Esta organización asegura la correcta revisión en función de jerarquías y dependencias dentro de la administración estatal. Los interesados pueden interponer recursos administrativos contra resoluciones y ciertos actos de trámite cuando estos afecten el fondo del asunto, bloqueen el avance del procedimiento, causen indefensión o generen perjuicios irreparables. Existen dos recursos principales:
el recurso de alzada y el recurso potestativo de reposición, que pueden sustentarse en motivos de nulidad o anulabilidad según la ley. Para los actos de trámite restantes, los interesados pueden expresar su oposición para que se considere en la resolución final. En algunos casos específicos y por la naturaleza de la materia, la ley permite sustituir estos recursos por otros métodos de impugnación o mediación, garantizando siempre los derechos de los interesados. En la administración local, cualquier procedimiento alternativo respetará las competencias de sus órganos electos. No se admiten recursos administrativos contra disposiciones de carácter general, salvo cuando se cuestione su validez en relación con un acto específico. Las reclamaciones de tipo económico-administrativo siguen su legislación particular. Ponen fin a la vía administrativa. Las resoluciones de recursos de alzada y de procedimientos especiales. Resoluciones de órganos administrativos sin superior jerárquico, salvo que la ley indique lo contrario. Acuerdos, pactos, convenios o contratos que finalicen un procedimiento. Resoluciones en procedimientos de responsabilidad patrimonial, independientemente de la relación de la que deriven. Resoluciones en procedimientos sancionadores complementarios. Cualquier otra resolución administrativa donde una norma así lo determine. En la administración del Estado, también ponen fin a la vía administrativa. Actos de miembros y órganos del Gobierno. Resoluciones de ministros y secretarios de Estado en sus competencias. Actos de directores generales o superiores en temas de personal. Resoluciones de los máximos órganos de organismos públicos o entidades dependientes, según sus estatutos, a menos que la ley disponga otra cosa. Interposición de recurso. Para presentar un recurso se debe incluir datos del recurrente, nombre, apellidos y su identificación personal. Identificación del acto y motivos, el acto que se recurre junto a las razones de su impugnación. Detalles para notificaciones, lugar, fecha, firma del recurrente, medio de notificación y lugar designado para recibirlas. Destinatario, órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige el recurso, con su código de identificación. Otros requisitos específicos, si alguna disposición particular lo exige. Si el recurrente comete un error en la calificación del recurso, no se interrumpirá su trámite si se puede deducir el propósito real del recurso. Además, no se podrán alegar defectos que hagan anulable un acto si fueron causados por el propio recurrente. Las causas de inadmisión de un recurso son las siguientes. Incompetencia del órgano administrativo. Si el órgano que recibe el recurso no es competente y éste debería dirigirse a otra administración pública, se remitirá al órgano adecuado. Falta de legitimación del recurrente. El recurrente no tiene derecho o interés legítimo para impugnar el acto. Acto no susceptible de recurso. Se refiere a actos que por su naturaleza, no pueden ser objeto de recurso. Plazo vencido. Si ha transcurrido el tiempo establecido para interponer el recurso, este será inadmisible. Falta de fundamento. Si el recurso carece manifiestamente de razones que lo sustenten, será declarado inadmisible. Suspensión de la ejecución del acto impugnado. La interposición de un recurso no suspende automáticamente la ejecución del acto impugnado, a menos que una disposición específica lo indique. Sin embargo, el órgano encargado de resolver el recurso puede, tras evaluar los posibles perjuicios al interés público o a terceros frente a los daños que podría sufrir el recurrente, decidir suspender la ejecución del acto bajo las siguientes circunstancias. Perjuicios irreparables, si la ejecución pudiera causar daños de difícil o imposible reparación. Nulidad de pleno derecho, si la impugnación se basa en alguna de las causas de nulidad previstas en la ley. La ejecución del acto se considerará suspendida si, transcurrido un mes desde la solicitud de suspensión, no se ha dictado y notificado una resolución expresa. En estos casos, se aplicará un régimen especial. Al dictar la suspensión, se pueden adoptar medidas cautelares necesarias para proteger el interés público y la eficacia de la resolución impugnada. Si la suspensión pudiera causar perjuicios, se requerirá una caución o garantía suficiente por parte del recurrente. La suspensión se mantendrá incluso después de agotar la vía administrativa, siempre que el interesado lo haya solicitado previamente y exista una medida cautelar que se extienda a la vía contencioso-administrativa. Si se interpone un recurso contencioso administrativo solicitando la suspensión del acto, ésta se mantendrá hasta que se resuelva judicialmente sobre dicha solicitud. En los casos en que el acto impugnado afecte a un número indeterminado de personas,
la suspensión de su eficacia deberá publicarse en el boletín oficial correspondiente. Audiencia de los interesados. Cuando se introduzcan nuevos hechos o documentos que no estén en el expediente original, se informará a los interesados para que puedan presentar sus alegaciones y aportar los documentos que consideren pertinentes. Este plazo será de un mínimo de 10 días y un máximo de 15. Si un recurrente no presenta hechos, documentos o alegaciones que podía haber aportado durante este trámite, estos no se tendrán en cuenta en la resolución del recurso. Asimismo, no se podrá solicitar la práctica de pruebas si su falta se debió a la omisión del interesado durante el procedimiento que originó la resolución impugnada. En caso de que haya otros interesados, también se les notificará del recurso para que puedan alegar lo que consideren apropiado dentro del mismo plazo mencionado. Es importante señalar que los recursos, informes y propuestas no se consideran documentos nuevos bajo este artículo, así como aquellos que los interesados hayan presentado antes de que se dictara la resolución impugnada. La resolución del recurso puede estimar total o parcialmente las pretensiones formuladas, desestimar el recurso o declarar su inadmisión. Si se detecta un vicio de forma pero no se considera adecuado resolver sobre el fondo, se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en que se cometió el vicio. Esto se realizará sin perjuicio de que se pueda convalidar alguna actuación por parte del órgano competente, conforme al artículo 52. El órgano encargado de resolver el recurso abordará todas las cuestiones, tanto de forma como de fondo, que surjan durante el procedimiento, independientemente de si han sido alegadas por los interesados. Sin embargo, se les escuchará previamente en estos casos. La resolución final será congruente con las peticiones del recurrente, garantizando que su situación inicial no se agrave en ningún caso. Pluralidad de recursos administrativos. Cuando se deban resolver varios recursos administrativos derivados de un mismo acto, y se haya interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o un acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá suspender el plazo para resolver hasta que se emita el pronunciamiento judicial. Este acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes tendrán la posibilidad de recurrirlo. Es importante destacar que la interposición del recurso por parte de un interesado no afectará a los otros procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos por el mismo acto administrativo. Una vez que se haya emitido el pronunciamiento judicial, se comunicará a los interesados. El órgano administrativo competente podrá dictar la resolución sin necesidad de realizar trámites adicionales, excepto la audiencia, si corresponde. Recurso de alzada. Las resoluciones y actos mencionados en el artículo 112.1, que no ponen fin a la vía administrativa, pueden ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico correspondiente. Los tribunales y órganos de selección del personal al servicio de las administraciones públicas, así como otros que actúen con autonomía funcional, se considerarán vinculados al órgano que los haya nombrado o al que estén adscritos. El recurso puede interponerse bien ante el órgano que emitió el acto impugnado, o directamente ante el órgano competente para resolverlo. Si el recurso se presenta ante el órgano que dictó el acto, éste deberá remitirlo en un plazo de 10 días al órgano competente, junto con su informe y una copia completa y ordenada del expediente. El titular del órgano que dictó el acto recurrido es responsable de garantizar que se cumplan estos procedimientos. Plazos para el recurso de alzada. El plazo para interponer el recurso de alzada es de un mes si el acto administrativo es expreso. Si transcurre este tiempo sin que se presente el recurso, la resolución se considera firme. En el caso de que el acto no sea expreso, el solicitante y otros interesados pueden interponer el recurso de alzada a partir del día siguiente en que, según la normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo. La Administración tiene un plazo máximo de 3 meses para dictar y notificar la resolución del recurso. Si no se emite resolución dentro de este plazo, el recurso se entenderá como desestimado, salvo en situaciones específicas establecidas en el artículo 24.1. Contra la resolución de un recurso de alzada no se podrá presentar ningún otro recurso administrativo, excepto el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 125.1. Recurso potestativo de reposición. Los actos administrativos que concluyan la vía administrativa pueden ser impugnados a través de un recurso potestativo de reposición. Este recurso se presenta ante el mismo órgano que dictó el acto.
Es importante destacar que no se podrá interponer un recurso contencioso administrativo hasta que el recurso de reposición haya sido resuelto de manera expresa o hasta que se haya producido una desestimación presunta del mismo. Esto garantiza que la vía administrativa se agote antes de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Plazos para el recurso potestativo de reposición. El plazo para interponer un recurso de reposición es de un mes si el acto administrativo es expreso. Si no se presenta el recurso dentro de este plazo, solo se podrá acudir al recurso contencioso administrativo, sin perjuicio de que se pueda considerar un recurso extraordinario de revisión. En el caso de que el acto no sea expreso, el interesado podrá interponer el recurso en cualquier momento a partir del día siguiente en que, según la normativa aplicable, se produzcan los efectos del acto presunto. Además, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes. Es importante mencionar que tras la resolución de un recurso de reposición, no se podrá presentar nuevamente el mismo tipo de recurso. Recurso extraordinario de revisión, objeto y plazos. El recurso extraordinario de revisión permite impugnar actos firmes en vía administrativa ante el mismo órgano que los dictó. Este recurso puede interponerse cuando se den algunas de las siguientes circunstancias. Error de hecho, se ha incurrido en un error que se evidencia en los documentos del expediente. Nuevos documentos, aparecen documentos esenciales para la resolución que, aunque sean posteriores, demuestran el error de la resolución impugnada. Falsedad de documentos, la resolución se basó en documentos o testimonios que han sido declarados falsos por una sentencia judicial firme, ya sea anterior o posterior. Conductas punibles, la resolución se dictó como resultado de actos ilegales como prevaricación o cohecho, y esto ha sido declarado por una sentencia judicial firme. Plazos para la interposición. Error de hecho, se podrá interponer el recurso dentro de un plazo de 4 años a partir de la notificación de la resolución impugnada. Nuevos documentos, falsedad o conductas punibles, en estos casos, el plazo será de 3 meses, contados desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial se volvió firme. Es importante destacar que lo expuesto no afecta el derecho de los interesados a presentar solicitudes o instancias según lo establecido en los artículos 106 y 109.2 de la ley, ni a que éstas se sustancien y resuelvan adecuadamente. Resolución del recurso extraordinario de revisión. El órgano competente para resolver el recurso extraordinario de revisión puede decidir, de manera motivada, la inadmisión a trámite sin necesidad de consultar al Consejo de Estado o al órgano consultivo de la comunidad autónoma. Esto se aplicará en los siguientes casos. Cuando el recurso no se base en ninguna de las causas establecidas previamente. Si se han desestimado otros recursos sustancialmente iguales en cuanto al fondo. El órgano encargado de conocer el recurso no solo debe evaluar si es procedente, sino también abordar el fondo de la cuestión planteada en el acto impugnado. Si transcurre un plazo de 3 meses desde la interposición del recurso sin que se haya dictado y notificado la resolución, se considerará que el recurso ha sido desestimado. Esto dejará expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa para los interesados. De la iniciativa legislativa y la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones. Iniciativa legislativa y potestad para dictar normas con rango de ley. El Gobierno de la Nación ejerce la iniciativa legislativa establecida en la Constitución a través de la creación y aprobación de anteproyectos de ley, que luego se envían a las Cortes Generales para su consideración. Asimismo, los órganos de gobierno de las comunidades autónomas también tienen la capacidad de ejercer esta iniciativa legislativa, siguiendo lo que dispone la Constitución y sus estatutos de autonomía. Además, el Gobierno de la Nación puede aprobar reales decretos leyes y reales decretos legislativos conforme a lo establecido en la Constitución. De igual manera, las comunidades autónomas pueden aprobar normas equivalentes en su territorio, respetando la normativa constitucional y sus respectivos estatutos. La potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y a los órganos de gobierno locales. Este ejercicio se lleva a cabo conforme a lo establecido en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, que regula las bases del régimen local. Los reglamentos y disposiciones administrativas deben respetar la Constitución y las leyes. No pueden regular materias que son competencia exclusiva de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas.
Además, aunque pueden desarrollar y colaborar con la ley, no tienen la facultad de tipificar delitos, establecer penas o sanciones, ni crear tributos o cargas públicas. Las disposiciones administrativas deben seguir el orden de jerarquía establecido por las leyes, asegurando que ninguna disposición de menor rango contradiga a otra de mayor rango.